Hola a todos, bienvenidos a mi canal Aprendamos Quichua. Mi nombre es Carlos y como muestra el nombre de este canal, te estaré explicando con detalle la gramática y la estructura del idioma quichua. ¿Estás interesado en aprender esta lengua? Si así es, te conviene aprender un poquito sobre la historia del idioma quichua. Así que en este primer video me gustaría mostrarte una breve reseña, por así decirlo, de lo que es el quichua. ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, podemos decir que el quichua y su primo el quechua fueron los idiomas que originalmente hablaban los incas antes de que los españoles se establecieran en América del Sur. Es cierto que el español es el idioma oficial de Ecuador, Bolivia y Perú. Sin embargo, gran parte de la población de estos países se comunica en su lengua nativa. El quechua es bastante hablado en Perú y Bolivia, mientras que en Ecuador es muy común que en distintas regiones, tanto de la sierra como del oriente, las personas se comuniquen en el idioma quichua. De hecho, se cree que aproximadamente hay 600,000 quichua hablantes en la República del Ecuador, pero hay quienes aseguran que son más de 1 millón. Es verdad que no es necesario hablar quichua para vivir, trabajar o viajar en el país. Sin embargo, tiene muchas ventajas. Está comprobado que conocer algunas palabras o frases del idioma ayuda a remover las barreras culturales. Y es más, también es una gran ayuda al momento de negociar mejores precios en los mercados donde se halla gran parte de los comerciantes de origen indígena. Así que conociendo un poquito del idioma quichua, ahora hablemos un poco sobre las ventajas de aprender quichua. O podemos decir más que ventajas, buenas noticias. ¿Es fácil aprender quichua? ¿O es difícil? Déjame explicarte brevemente las ventajas o las buenas noticias de aprender este idioma. Bueno, podemos decir que la parte más difícil de aprender un idioma es memorizar o captar la estructura gramatical. Y en el español sabemos que hay muchas reglas gramaticales, todas tienen excepciones, y una de las partes más difíciles del español es la gran cantidad de verbos irregulares que hay. El español tiene mucho de estos verbos. Sin embargo, les alegrará saber que en el idioma quichua no existen esta clase de verbos. Sí, en el idioma quichua, todos los verbos tienen las mismas reglas de conjugación. Así que conjugar, por así decirlo, no es tan complicado o no es tan amplio como en español. Además, el idioma quichua no tiene tantas palabras en su vocabulario como el español. Así que relativamente en pocos meses o incluso en pocas semanas podrás memorizar varias palabras del idioma quichua. ¿Y qué podemos decir de la lectura y escritura del idioma? Los incas no tenían un alfabeto en sí, así que se está usando el mismo alfabeto latino, el alfabeto que usamos en el español, para escribir las palabras en quichua. Y su lectura es similar al español. Sí, tanto las vocales como las consonantes se pronuncian de manera similar como lo hacemos en el idioma español. Así que no será tan complicado leer en quichua, ¿verdad? Sin embargo, como decíamos hace poco, la estructura gramatical de un idioma no siempre es tan sencilla. Y es que la manera como se estructura una oración o una frase en quichua sí suele ser bastante distinta como se estructura una frase en el idioma español. Y esto nos lleva un poquito a conocer lo que son las partículas. ¿Qué es eso? Bueno, por lo general, llamamos partícula a la combinación de letras añadidas a una palabra para resaltar su significado. ¿Sí? En español esto se podría comparar con los prefijos o sufijos, algo así.
Y pongamos un ejemplo para captar lo que es una partícula más de cerca. Cuando queremos pluralizar algo en español, ¿qué hacemos? Añadimos la letra S, ¿verdad? Por ejemplo, casa está en singular, pero si queremos pluralizarlo, le añadimos la S y decimos casas. Por así decirlo, una partícula es eso, ¿no? Le cambia o le añade significado a una palabra, como en este caso, la pluraliza. Pero en quichua existen partículas que pueden indicar distintos significados a una palabra. Por ejemplo, hay partículas que tienen relación directa con el verbo. Hay partículas que indican cuál es el sujeto, cuál es el objeto, el lugar, la hora y así sucesivamente. ¿Suena un poco confuso? No se preocupen. Poco a poco iremos conociendo de cerca estas partículas y veremos que en sí no son tan complicados de comprenderlas y dominarlas. Así que si suena confuso por el momento, no debemos exasperarnos por eso ni enfocarnos tanto en eso. A medida que vayamos aprendiendo quichua, lo vamos a ir comprendiendo y aprendiendo. ¿Qué más podemos decir del idioma quichua? Bueno, hay ciertas palabras o ciertas consonantes, mejor dicho, que tienen cierta pronunciación específica y que sería bueno conocerlas. Y en este momento quiero compartirles un ratito aquí mi pantalla en la que he elaborado una pequeña tablita que explica el significado, la pronunciación correcta de ciertas consonantes del idioma. Tenemos la letra H. Bueno, esta es muda al igual que en español, ¿no? Así que si vemos palabras como wasi, casa, o wawa, niño, prácticamente la letra H no tiene una pronunciación, ¿no? Es muda al igual que en español. ¿Qué pasa si vemos la letra Y o la Y? Bueno, esta suena como la I latina. Así que si vemos yaya, que significa papá, no vamos a decir yaya, ¿verdad? Vamos a decir yaya. Suena como la I latina. Asimismo, si vemos la palabra yuyana, que significa pensar, no vamos a decir yuyana. Vamos a decir yuyana. Suena como la I latina. En ocasiones, podemos ver también la C con el apóstrofe. ¿Cómo suena esto? Suena algo similar como la letra J. Así que cuando veamos la C y el apóstrofe, por ejemplo en la palabra cuyana, que significa amar, recordemos, no es cuyana, es juyana. O la palabra cari, hombre, no es cari, sino cari. Ese apóstrofe indica que esta C suena similar a la letra J. En ocasiones también encontraremos la letra P acompañada de un apóstrofe. Eso indica que la P tendrá un sonido similar a la F. Y tenemos aquí dos ejemplos. Fiñana. No decimos piñana, decimos fiñana, que significa odiar. Y otro ejemplo es la palabra panga. No decimos panga, decimos fanga. Suena similar a la F, ¿verdad? Panga significa hoja. Asimismo, tenemos también la doble L. Esta doble L suena bastante arrastrada. Y es por eso que podemos decir en estos dos ejemplos, ¿no? Susana, en español mentir. Susana. Note, ¿no? No es Yuyana, sino Susana. Suena un tanto arrastrada, ¿verdad? Y también tenemos otro ejemplo, la palabra yacta. No es yacta, ¿no? Sino yacta. Esa doble L suena un tanto arrastrada. Asimismo, tenemos la SH, que es muy común en el idioma quichua. Suena bastante similar a la doble L, pero con un sonido un poquito más fuerte. Y ahí tenemos, por ejemplo, shuyana, esperar, shuyana, shuyana. Y también tenemos la palabra shitana, botar, shitana. Otra de las consonantes que encontramos muy a menudo en el idioma quichua es la che o ch. Su sonido es similar al español, así que tiene una pronunciación más fuerte que la sh.
Aquí tenemos dos ejemplos. Chaca. No decimos chaca, ¿verdad? Decimos chaca. Tiene un sonido más fuerte. Chaca es puente en español. Y también tenemos la palabra churi. Churi, hijo. Entonces vemos que la Ch tiene un sonido más fuerte que la SH. Es bueno ir conociendo más de cerca la pronunciación correcta de cada una de estas consonantes, pues nos permitirán también poder hablar de una manera similar a como hablan los nativos, los quichua hablantes. En cuanto a los demás vocales y consonantes, como dijimos hace un momento, su pronunciación o su lectura es similar al idioma español. Algo más que me gustaría mencionar en esta breve introducción al quichua es que dentro del Ecuador hay varias variantes, muchos dialectos del idioma. El quichua que se habla en la provincia de Chimborazo no es el mismo que hablan en la provincia de Imbabura. Tampoco es el mismo que hablan en las provincias de Pastaza, de Napo. Suele haber ciertas expresiones que varían, incluso palabras. Pero, normalmente, entre quichuahablantes de distintas zonas logran entenderse al comunicarse en su propio idioma, pero sí suele haber bastantes variantes. En mis videos explicaré básicamente la gramática del idioma quichua que se habla en la provincia de Chimborazo. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de los quichuahablantes que viven en la ciudad de Guayaquil, donde vivo, hablan este idioma, así que estoy más familiarizado con este dialecto, por así decirlo. Pero también tocaré ciertas variantes al explicar ciertas gramáticas o ciertas palabras, por ejemplo, de Imbabura, de Tungurahua o incluso de algunas variantes del quichua que se hablan en el oriente, en la región oriental del Ecuador. Así que poco a poco iremos aprendiendo. El idioma quichua no es complicado, es bastante distinto al español. Sin embargo, poco a poco nos daremos cuenta que su gramática es sencilla y no tan compleja como el idioma español. Así que ánimo, también puede aprender quichua. A partir del próximo video, veremos con detalle en qué consisten las partículas y aprenderemos un poco más de vocabulario. También podremos hacer ejercicios y pondré varios ejemplos para explicar con detalle cada parte gramatical o cada estructura gramatical del idioma. Así que esto es todo por hoy. Les animo a suscribirse a mi canal y de esa manera poco a poco seguirán viendo los videos que seguiré publicando y familiarizándose más con el idioma. Si tienen alguna consulta, pueden escribir algún comentario. Haré todo lo posible por responder sus consultas. Kayakama, estamos viéndonos en el próximo video.